Cuando una madre te enseña una foto de una caca, ¿sabes qué preguntas hacerle antes de responder? Porque muchas veces nos centramos solamente en el color o en el aspecto del pañal, pero en lactancia, en la mayoría de los casos, esto se queda muy corto. Una caca puede ser amarilla, verde, líquida, con grumitos, con moco, pero no significa lo mismo en todos los casos. Lo importante no es mirar el pañal de forma aislada, sino comprender qué está pasando con esa madre, con ese bebé y con esa lactancia. Hoy quiero que veamos cómo interpretar las cacas de los bebés desde una mirada profesional. No para diagnosticar por una foto, no para decir esto es normal o esto es anormal sin más, sino para saber qué preguntas hacer, qué datos necesitamos recoger y cuándo una caca te puede dar una información muy valiosa de cómo va esa lactancia, que a veces significa que hay que revisar muchas cosas como la transferencia de leche o incluso derivar para una valoración médica. Soy Carmen Vega, médico de familia, IBCLC, y llevo más de 10 años dedicada al mundo de la lactancia. Dirijo en Sevilla una clínica especializada de lactancia y anquiloglosia. Y en consulta vemos muchísimas familias que tienen dudas sobre las cacas de sus bebés y también es una duda muy frecuente entre las asesoras de lactancia, porque muchas veces no saben si darle la importancia que se merece a una caca y precisamente esto es algo que trabajamos muchísimo y valoramos en nuestra formación de asesoras de lactancia. No quedarnos con una respuesta rápida, sino aprender a valorar el contexto completo. Lo primero, tenemos que saber diferenciar el aspecto de la caca según los días de vida del bebé. Al principio, los primeros días, cuando nace el bebé, tenemos el meconio. Ese meconio son heces muy espesas, de color negro, muy pastosas y muy pegajosas. Son muy características. Son similares al petróleo o al alquitrán. A partir de los 3 días de vida, ya ese meconio cambia a heces de transición. Las heces de transición son de color marrón y son menos espesas que el meconio. A partir de la semana de vida, estas heces de transición cambian a un color más amarillo y mostaza y pueden presentar grumos blancos. Aquí hay un punto muy importante para las asesoras de lactancia: la frecuencia de esas deposiciones. El día 1 de vida normalmente hace un meconio, el día 2 de vida entre 1 y 2 deposiciones, día 3 entre 1 y 2 y ahí empezamos a pasar del meconio a la transición. El día 4, como es un momento en el que cambia del meconio a la transición, puede ser normal que ese día justo no tenga ninguna deposición, puede ser normal, pero lo más habitual es que realice entre 2 y 4 deposiciones. El día 5, entre 2 y 4 deposiciones de transición o ya empiezan a ser amarillentas y a partir del día 6, más de 3 deposiciones al día de color amarillento. ¿Qué se considera una deposición? Pues se considera un tamaño mínimo de una cucharadita. Con esto ya sería una deposición normal y puede ser, pues a partir de ahí, más grande. Pero con esto ya sería contabilizado como deposición. Entonces aquí un punto muy importante para las asesoras de lactancia es que si un bebé de pocos días no hace caca o bien se sigue haciendo meconio a partir del 4.º día de vida, no deberíamos pensar en estreñimiento, sobre todo hablando de un bebé que está con lactancia materna exclusiva. Si el bebé está con lactancia mixta, sí que puede haber cierto estreñimiento, porque es verdad que la leche de fórmula puede alterar la microbiota intestinal y eso puede hacer que se vea afectado el tránsito intestinal. Pero si hablamos de un bebé que está con lactancia materna exclusiva y no hace deposiciones diarias o varias veces al día, ahí tenemos que tener cuidado y tenemos que valorar si la transferencia de leche es suficiente. Tenemos que ver cuántas tomas hace, si las tomas son eficaces, cómo es la succión, si succión madura o inmadura, si se duerme muy rápido al pecho, si se queda saciado, si hay dolor en la madre y también valorar cuántos pañales de pipí moja. Eso también nos va a dar una información complementaria. Entonces tenemos que tener claro que los primeros días de vida, el hacer pocas cacas puede ser una pista de baja ingesta. No podemos banalizarlo como estreñimiento sin valorar el resto de la lactancia. Puede ser que sea un bebé con un tránsito intestinal lento y puede ser que se esté alimentando bien y aún así no haga esas deposiciones diarias.
Ahí, aparte de valorar todos los aspectos que he comentado, debemos valorar el peso. El peso nos va a dar también mucha información porque, aunque es cierto que los primeros días de vida pueden perder algo de peso, normalmente en los casos en los que el bebé no se está alimentando bien, esta pérdida de peso es mayor. ¿Cómo son muchas cacas normales en la lactancia materna? Pues muchas veces las familias consultan por cacas que son totalmente normales. Por ejemplo, normalmente son muy líquidas y a muchas familias les sorprende que sean tan líquidas. Son normales. Suelen ser amarillas, de color mostaza. Suelen tener grumitos blancos. Es normal. A veces pueden ser explosivas. Si el bebé traga mucho aire, durante la succión las cacas son más explosivas. A veces son más o menos frecuentes. Es importante siempre explicarlo bien porque muchas veces las familias asocian líquido con diarrea y no siempre es así. Las cacas de los lactantes normalmente son líquidas. Respecto al tema de las cacas verdes, es un tema también muy importante que cabe destacar varios aspectos. El primero, una caca verde no significa que haya un problema en la lactancia, sobre todo si es algo de forma puntual. Ahora lo vamos a explicar. Segundo, tenemos que ver el contexto, tenemos que ver la edad del bebé, tenemos que ver si está en una crisis de lactancia o no, tenemos que ver esa succión, si hay chasquidos, si hay gases, si hay otros síntomas que estén asociados, si hay dermatitis en el bebé, si hay una baja ganancia de peso, etc. En principio, en un bebé de pocas semanas de vida, por ejemplo, un bebé que tenga las heces de transición, pero no haya llegado a tener heces amarillas, sino que sí con cacas marrones o verdes, puede ser un bebé que no se está alimentando bien, ¿de acuerdo? Un bebé, por ejemplo, de 10 días que sigue con cacas verdosas, ahí tenemos que sospechar una baja transferencia de leche. Ahí volveremos de nuevo al peso y también a preguntar por las micciones. Luego podemos tener un bebé que hacía cacas amarillas y de repente pues empieza a hacer cacas verdes. Pues ahí tenemos que ver el contexto. Puede ser un bebé que esté en una crisis de lactancia, una crisis de las 6-7 semanas. En ese contexto es normal que las cacas puedan ser verdes. ¿Por qué? Porque las cacas verdes también ocurren cuando el vaciado del pecho no es completo, cuando el bebé toma mucha leche del principio, porque es una leche que es más rica en lactosa, y eso hace que el bebé tome más lactosa de la que su cuerpo puede digerir. Y eso provoca esas heces que son verdosas, explosivas, con mal olor. Bueno, pues si está dentro del contexto de una crisis de lactancia, lo consideramos normal. Ahora bien, si tenemos un bebé que no está en el contexto de una crisis de lactancia, ni de esos primeros días de lactancia, y que la caca verde es algo constante, muchas peleas al pecho, el bebé parece que no está saciado, que lo vamos cambiando de un pecho a otro sin estar en el contexto de una crisis, pues hay que valorar. Ahí tenemos que valorar la boca del bebé, descartar la anquiloglosia, valorar el agarre del bebé al pecho, valorar la producción de leche de la madre, porque podemos estar ante un caso de una baja transferencia de leche, o bien por mala succión asociada a anquiloglosia o un mal agarre, o bien por baja producción de leche. Otro motivo de heces verdes puede ser la alergia alimentaria, la más frecuente, a la proteína de leche de vaca. En estos casos suele también estar asociado a heces con mucosidad y en algunas ocasiones también sangre. Vamos a pararnos en el moco en la caca. ¿Es normal? ¿No es normal? Pues aquí igualmente tenemos que ver el contexto. Si es una caca aislada con moco o si el bebé está resfriado, tiene un resfriado de vías altas, tiene mucosidad en la nariz, pues los bebés tragan ese moco y lo expulsan con las heces. Entonces, si es algo puntual o el bebé está resfriado, no tenemos que darle más importancia. Pero si es algo constante, si hay heces con moco, por supuesto, si está asociado a heces verdes, tenemos que pensar en una posible alergia a la proteína de leche de vaca. ¿Por qué? Porque la mucosidad puede implicar inflamación intestinal. Entonces, nuestro papel como asesora de lactancia no es simplemente por una foto decirle a la madre, bueno, esta caca es normal, esto no es nada, o esta caca implica que es una alergia a la proteína de leche de vaca. No, tenemos que recoger toda la información, valorar la lactancia, valorar el contexto y saber cuándo se necesita una valoración médica y cuándo tenemos que derivar. En los casos en los que sospechamos una alergia,
se pauta la dieta exenta de proteína de leche en la madre y normalmente los cambios se suelen ver a partir de las 2-3 semanas de haber iniciado esa dieta. O sea que tenemos que tener un poco de paciencia. Respecto a la sangre en la caca, tenemos que diferenciar cuando son restos de sangre roja y brillante o cuando son puntitos negros o sangre digerida. Cuando es sangre digerida, normalmente suele ser lo más frecuente, para que no os asustéis, esa sangre suele venir de la madre. Que la madre tiene grietas, a veces son visibles, otras veces son grietas internas, y el bebé toma y esa sangre se va hiriendo por el tubo digestivo hasta que al final se expulsa por las heces. Incluso también puede el bebé regurgitar y regurgitar con sangre. Eso suele ser por grietas de la madre. Por ejemplo, también puede ocurrir tras una frenectomía en la que el bebé sangra un poco y traga su propia sangre, pues expulsa heces con sangre, pero son de color negro. Cuando vemos heces con sangre de color rojo brillante, suele ser debido a esa inflamación intestinal. Aquí sí que tenemos que derivar a pediatra o a profesional de la salud. ¿Por qué? Porque puede indicar una infección por parásitos, por virus, puede indicar una alergia a la proteína de leche de vaca o puede indicar una enfermedad inflamatoria intestinal. En cualquier caso, no es un tema para abordar como asesora, sino para derivar a profesionales de la salud. Si además son heces con mucosidad, heces verdes y con sangre, es muy probable que sea una alergia, lo más frecuente, a la proteína de leche de vaca. ¿Y qué pasa si el bebé no hace caca durante varios días? Aquí ya no hablo de un recién nacido, ¿vale? Que ya hemos visto con un bebé de menos de 15 días, menos de 20 días, tiene que hacer deposiciones diarias y varias veces, y si no lo hace tenemos que sospechar una baja transferencia de leche. Y si el bebé tiene 1 mes o 2 meses y lleva varios días sin defecar, ¿nos tenemos que preocupar? Bueno, en bebés que están alimentados con lactancia materna exclusiva es muy frecuente en bebés de mayores de 1 mes que esté varios días sin defecar. No se considera estreñimiento si cuando realiza la deposición esta es blanda, el bebé está bien y además no tiene dolor. ¿Cuándo se considera estreñimiento? Cuando son heces duras o son bolitas, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la leche materna tiene muy poco residuo y se absorbe casi todo y hay bebés también que les cuesta controlar el esfínter. Entonces intentan hacer caca y lo que hacen en lugar de relajar el esfínter es contraerlo, con lo cual pueden estar varios días sin hacer caca. Es totalmente normal y no hay que preocuparse. El estreñimiento no se valora solamente por la frecuencia de las cacas, sino también por la consistencia, el esfuerzo del bebé, el dolor y el contexto. Entonces, si tenemos un bebé de 4 días de vida, de 5 días de vida, que lleva 1 día sin hacer caca, 2 días sin hacer caca, tenemos que estar en alerta. Si tenemos un bebé de 1 mes y medio de vida que lleva 3-4 días sin hacer caca, en principio no tenemos que preocuparnos. ¿Y cuánto es el máximo que puede estar un bebé sin hacer caca? Bueno, pues en libros se ha leído hasta 20 días un bebé de lactancia materna exclusiva sin defecar y sin que haya ningún problema. Entonces ya para terminar, como asesora de lactancia, cuando una familia nos manda una foto de una caca y nos pregunta si es normal, antes de responder deberíamos tener una pequeña estructura mental. Lo primero, ¿qué edad tiene el bebé? Que nos va a dar mucho contexto, no es lo mismo un recién nacido que un bebé de 1 mes y medio, de 2 meses o de 3 meses. Segunda, ¿qué tipo de alimentación recibe? No es lo mismo que esté con lactancia artificial exclusiva, que esté con lactancia materna exclusiva o que esté con lactancia mixta. O incluso que esté con alimentación complementaria, que también muchas veces aparecen restos de esa alimentación complementaria en las cacas. Tercera pregunta, ¿cómo va de peso? Esta es fundamental, nos va a dar muchísima información el tema del peso para saber si esa transferencia de leche es adecuada o no. Cuarta pregunta, ¿cuál es la frecuencia de las micciones y cómo son esas micciones? ¿Hay manchas rosas en el pañal? Siguiente pregunta, ¿cómo son las tomas? ¿Hay dolor? ¿Se duerme rápido? ¿Se suelta? ¿Se coge? ¿Hay chasquidos? ¿Se atraganta? Parece que no hay buena transferencia de leche. Se queda dormido y lo intentas quitar del pecho y enseguida otra vez vuelve a demandar. Sexta pregunta, ¿hay otros síntomas? Sangre, moco en la caca, dermatitis, signo de deshidratación, mal estado general, fiebre, vómitos. Muy importante preguntar por otros síntomas más allá de las cacas. Con estas preguntas ya podemos analizar y podemos decidir si tranquilizar, tenemos que pararnos en algún punto de la lactancia, tenemos que observar una toma,
tenemos que hacer seguimiento del peso o tenemos que derivar y recomendar una valoración médica. Así que cuando una madre te enseña una foto de una caca y te pregunta si es normal, intenta no responder solamente por la imagen. No mires solamente el color, no mires solamente si es líquida, si tiene grumos. Mira el bebé, mira la edad que tiene, mira el peso, mira los pipís, mira las tomas, mira a la madre y mira la lactancia completa. Y esto, créeme, que marca la diferencia como asesora de lactancia. Si eres profesional o quieres formarte como asesora de lactancia para acompañar lactancia con más seguridad, esto precisamente es lo que trabajamos dentro del curso Asesora de Lactancia Certificada. No se trata solamente de aprender teoría, sino de aprender a mirar los casos de forma ordenada. Qué preguntar, qué observar, qué datos son importantes, cuándo tranquilizar, cuándo intervenir y sobre todo cuándo derivar. Si quieres formarte con una mirada clínica, práctica y actualizada, te dejo la información del curso en la descripción del vídeo. Y por supuesto, si este vídeo te ha servido, déjame en comentarios qué tipo de caca o qué señales en los pañales te generan más dudas en la consulta y así podremos seguir haciendo vídeos de este tipo para asesorados de lactancia. Nos vemos en el próximo vídeo, dale like, coméntame y estamos en contacto. Un abrazo.